actualidad. Esta sesión va a ser grabada, pues en caso de que alguien requiera repasar el tema, con base en lo que se vivió la semana pasada o el último encuentro. Entonces, quedamos de reconocer algunos planos de cámara, ángulos de cámara, pues para poder implementarlos dentro de nuestro storyboard. No sé cómo lo hicieron, entonces la idea es que la sesión de hoy les ayude como a identificar eso, ya que lo que vamos a hacer es un proyecto y partimos desde el storyboard. Teniendo en cuenta que deben en este momento conocer los planos y los ángulos, entonces se decidió o se concertó con ustedes repasar eso por si no lo recordaban, y al final hay una actividad pues adicional pues para complementar este tema. Entonces, la agenda de hoy es reconocer los planos de cámara, cuáles son los que existen o los más usados o los más reconocidos en el mundo de la producción multimedia, identificar cuáles son los planos según el ángulo de la cámara, una actividad que se entregará dentro de 8 días y la integración de las convenciones en el storyboard, es decir, cómo van a relacionar eso en su proyecto de promocionar un producto o servicio. Entonces arrancamos por el primero. El plano general es un plano abierto, es el más amplio de todos, nos da mucha información sobre el lugar o la escena que sucede la acción. Usualmente se coloca al principio de los videos para introducir a la escena. Es como una foto muy global que nos permite visualizar todo lo que está sucediendo alrededor de un espacio de tiempo. Entonces acá hay una foto que es del mundo marino, donde podemos identificar que hay peces amarillos, hay unos peces de fondo, un paisaje, los corales. Entonces es un plano que nos muestra demasiada información en la escena. El plano entero nos muestra la información del personaje o protagonista de nuestra escena en cuerpo entero. En caso de que sea un animal, entonces el animal completo. Si es un tiburón, pues el tiburón sin recortarle ninguna de sus partes. Ese tipo es muy útil para ver la morfología del animal, los comportamientos, los movimientos que hace, entre otros. En caso de que sea una persona, pues se tiene que ver todo su cuerpo completo. Por eso se llama plano entero. El plano americano o el de 3/4 nos muestra un personaje desde la cabeza hasta el medio muslo, por debajo de las caderas o por debajo de las rodillas. Este plano se hizo muy famoso o muy popular en la época de los vaqueros y por eso se llama plano americano, que era cuando ellos querían enfocar dentro del video las armas, y por eso se llamaba plano americano, ya que ellos mostraban las armas de los vaqueros al momento de tener esos duelos. Aquí aparece el gladiador mostrando pues de la parte por encima de la rodilla y el resto del cuerpo. El plano medio es de la cintura hacia arriba. Es uno de los planos más usados en el cine, sobre todo para las escenas de diálogo. Nos permite ver suficientemente bien los gestos de nuestro actor, tanto las manos como la expresión de la cara. Aquí pues es una foto acuática en donde identificamos pues desde la parte de la cintura podemos visualizar sus brazos, sus hombros, sus ojos y lo que tiene alrededor, que en este caso es una mascarilla, un tanque de oxígeno, incluso se alcanzan a ver las burbujas que está generando el tanque. El plano medio es uno de los más utilizados. El primer plano es de los hombros hacia arriba. En este caso, vemos en la imagen que se puede visualizar que es como un tipo de selfie que se está tomando, en donde se alcanzan a detallar pues, su rostro, que está oculto por las burbujas que está generando estar debajo del agua. Se visualizan los hombros y no se alcanza a ver ni su cintura ni sus manos. Entonces esto es un primer plano. Siempre que hablemos de primer plano, hablamos de los hombros hacia arriba. Existen algunas derivaciones, que es el primerísimo primer plano, que simplemente es para detallar las expresiones gestuales que hace una persona, como una cara fea, una preocupación, una emoción. Entonces,
ese sería un plano que se llama primerísimo primer plano, que es una derivación del primer plano. Es un detalle del rostro. Tenemos el plano de detalle, que este tipo de planos sirven para mostrar particularidades o detalles de los objetos. Un ejemplo, los buceadores equipándose, los planos de detalle serían sus manos, su boca, sus ojos o el equipo como tal. En la imagen que aparece estamos detallando una parte del pulpo, que puede ser como no sé si eso es como la boca. Aparte del ojo se alcanza a detallar que dentro hay una cavidad abierta y hay unas conexiones azules en su interior con blanco. En general, estos son como los planos más utilizados. El plano entero es el recuadro que está en la parte superior donde se visualiza todo lo que ocurre dentro del personaje, la escena, el espacio y lo demás. El plano americano, que va desde la rodilla un poquito más abajo, un poquito más arriba, hacia el cuerpo. El plano medio, que es el plano que va desde la cintura hasta la cabeza. Un primer plano de hombros hacia arriba, es decir, la cabeza y los hombros. Y el plano de detalle, que si miran en esta imagen, está detallando la mano que tiene un anillo. Entonces ahí lo que está detallando es un objeto, en este caso es el anillo o la lupa que posee esta persona. Esos son los planos más populares o los más usados en el mundo del cine, de la fotografía. Ahora, aparte de tener esos planos, que es lo que está abarcando la imagen, tenemos unos ángulos. Entonces, tenemos un plano que se llama plano inclinado o plano aberrante o plano holandés, que lo que hacen es girar esa cámara como manera de diagonal, permitiendo que se genere como una sensación dispersa, o sea, no es algo normal. Por lo general, todas las grabaciones, sea vertical o horizontal, uno puede proyectar el horizonte. Pero en el caso de esto, es una técnica que lo que trata es de expresar una sensación inestable. Si miran en las películas, es como cuando hay un conflicto o es algo emocional, entonces es usada para generar como dinamismo, horror, fantasía. Entonces ahí en el ejemplo de Batman contra Joker, entonces es una escena donde podemos ver un plano que no es muy usado, pero cuando se usa es para generar ese tipo de sensaciones en el espectador. Ahora sí, vamos a los ángulos. Además de los encuadres, que es como vemos al personaje, cómo colocamos la cámara y lo que está capturando, está los encuadres de diferentes tipos de planos. Siempre que hablamos de multimedia, nuestro referente va a ser la parte cinematográfica, ya que la fotografía y el cine manejan lo que se maneja en los storyboards y en los proyectos que vamos a hacer. Según el ángulo o el punto de vista, entonces se tiene un nombre y genera una emoción o un sentimiento, según las posiciones de la cámara al protagonista o al sujeto. Damos información al espectador y hablamos de un tipo de plano o de otro. Los ángulos nos dan diferentes puntos de vista sobre el personaje y la escena. Por ejemplo, un plano a la misma altura que el personaje nos da la percepción de equidad, que estamos al mismo nivel. Es decir, que somos iguales porque estamos a su mismo nivel. Sin embargo, ahí existen otros que se llaman el picado, que es una situación donde se genera que está por encima del sujeto, mirándolo desde arriba, nos sitúa en una posición de superioridad. Es decir, alguien mayor a la persona que está hablando, algo de liderazgo, de imperio, autoridad. El observador o el espectador estará por encima del sujeto, el cual se va a ver un poco más pequeño. Entonces, el primer plano, dependiendo de la posición de la cámara, se llama plano cenital. Este plano se filma desde la parte superior del objeto, dando un punto de vista diferente.
Eso se puede hacer en las películas de los aviones, donde se enfoca el paisaje en la parte inferior, cuando van cayendo los paracaidistas. En este ejemplo, pues tenemos algunos buceadores, entonces la cámara los enfoca desde arriba hacia abajo, mostrando como si fuera la vista de un ave. De lo que todo lo que vea un ave o vista de pájaro es como se conoce este plano cenital o vista de pájaro. El plano nadir es totalmente lo opuesto a esta vista de pájaro. A esto también se le conoce como el plano de gusano, es decir, mirando hacia arriba. Entonces, todo lo que se vea desde el suelo hacia arriba se conoce como plano nadir o plano de gusano. Y lo que trata es como mostrar hacia el cielo todos los objetos que se puedan. Una persona caminando, un animal que se está arrastrando. Entonces trata de proyectar cómo se ve la vista desde el suelo hacia la parte superior. Para enfocar los bosques, bueno, hay muchos ejemplos. El plano picado es un personaje que está en un ángulo de 45 grados con respecto a él, es decir, está por encima de él. Si miramos vemos a la niña, que en este caso en las escenas de Matilda, es una niña que se ve como sometida, que está recibiendo alguna orden, entonces da la sensación de superioridad. Está el otro plano, que es lo opuesto, son 45 grados, pero esta vez son de abajo hacia arriba. Entonces, en este caso, el espectador del personaje se ve como sobresaliente. Es decir, esto se usa más que todo para mostrar al superhéroe cuando está pensando o cuando se va a enfrentar contra alguien, entonces refuerza la idea de que el protagonista es fuerte, que es poderoso, que tiene la autoridad. El plano normal, neutral o perpendicular es aquel que está a la misma altura del personaje, dando un sentido de equidad, de igualdad respecto al mismo. Pues se sitúa a la misma altura del personaje que lo está mirando. Este plano es el más común, ya que es el ángulo frontal, no tiene que hacer ningún esfuerzo, no tiene que girar la cámara, simplemente lo pone hacia el frente y comienza a grabar al sujeto o a tomarle la fotografía. No tiene que colocarle una escalera o algo para generar algún efecto distinto o agacharse pues para estar. Es una posición muy cómoda, simplemente se pone la cámara al mismo nivel del objeto o el personaje y este es el plano más básico de los que hay. En resumen, estos son los 5 planos que hay. Cenital, parte superior, picado, un ángulo de 45 grados desde la parte superior hacia abajo. El plano normal, que es el plano que encontramos frente al personaje o el objeto, contrapicado de 45 grados hacia arriba y nadir en la parte inferior del personaje o el objeto. Eso es para resaltar algunas partes. Entonces, la primera actividad, con base en lo que se vio, es tomar fotos a un objeto, animal o cosa. Puede ser un juguete, un libro, una mascota o lo que ustedes decían, aplicando pues las técnicas de posición que sacaron de ver y los ángulos de cámara. Colocarlas en una presentación de herramienta de ofimática, les sugiero PowerPoint o una similar, colocando el nombre del plano de la fotografía para exponer en el próximo encuentro. Es decir, con base en la presentación que usted haga, yo puedo elegir a alguien al azar en el próximo encuentro y le digo, compárteme la cámara o la pantalla y muéstranos tu presentación. Como la presentación la van a subir al Drive, entonces simplemente si no la tiene en el computador o está en un celular, simplemente la proyecta desde su celular, comparte la pantalla y pues desde ahí nos va exponiendo. En ese próximo encuentro ustedes van a participar más y yo simplemente voy a mirar si tienen la propiedad o si estudiaron o aplicaron las técnicas pues para esta actividad de fotografía.
Aquí tengo tres ejemplos. Tengo unos brócolis con unos pequeños muñecos en miniatura generando la sensación de un bosque. ¿Qué tipo de plano sería? Pues ahí se lo dejo. Tengo otro que es una mascota en el paseo del parque que parece un bosque. Y tengo un muñequito donde se creó pues el espacio como para darle la sensación. Se colocó la posición del muñeco encima de una roca generando como un contraste y una ilusión en este caso dice que de pereza o de descanso. Entonces vamos a ver qué tan creativos son con sus escenas. Pueden colocar un peluche, la Barbie, un carro, no sé, lo que tengan a la mano. La idea no es fotografiar personas, pues por eso de la propiedad intelectual, de que si alguien va a ser fotografiado, pues tiene que pedirle consentimiento a la persona y ese soporte quedaría anexo a la actividad. Pero como estamos aprendiendo, podemos usar elementos que están en la casa y simplemente con base en lo que acabamos de ver, de los ángulos, de la posición y del contexto, simplemente hacemos la actividad. Antes de finalizar, vamos a colocar algunas convenciones, que fue lo que estaba ahí. Las convenciones en el Storyboard. La semana pasada vimos unas plantillas en donde se colocaban unas pequeñas letras para indicar el tipo de plan. Entonces, en nuestro Storyboard la viñeta tiene que tener máximo 3 letras. Si miramos esta imagen, que está acá, tenemos un cuadro pequeño que encierra solamente el rostro. Si es así, que es un rostro, puede ser de un muñeco o de un oso de peluche, podríamos indicar que eso es un primerísimo primer plano. Entonces ahí colocamos PPP, las 3Ps. Para un primer plano, de los hombros hacia arriba, se colocan 2Ps. Si es de la cintura hacia arriba, se coloca PM, de plano medio. Acá me falta uno, pero ahorita lo miramos, que es el plano americano, que es de la rodilla hacia arriba. Está PD para plano de detalle, para resaltar objetos o elementos que tenga un personaje. PG para plano general, es decir, todo lo que encierra la escena. En otra imagen podemos visualizarlo a través de un personaje que ustedes han visto en alguna película que es Matrix. Aquí está escrito pues los nombres en brasilero, pero me pareció que es una imagen que ilustra muy bien lo que es un plano. PD, plano de detalle, en este caso está enfocando las gafas del personaje. Las 3Ps, primerísimo primer plano, solamente el rostro para mostrar la parte gestual, sorprendido, alegría, enojo. Para eso es que se utiliza ese tipo de plano. PP, primer plano, eso es para resaltar de los hombros hacia arriba el personaje. PMC es una derivación del primer plano, simplemente es un plano medio, pero corto, es decir, no es de la cintura, sino un poquito más arriba. Eso se conoce como plano medio corto. Desde la cintura, plano medio. PML, plano medio largo, que es casi parecido al plano americano. Plano americano, que se resalte un poquito más abajo de las caderas hacia arriba. Plano entero, en este caso lo tenemos como PI, pero podemos colocarle la E de plano entero. Plano general, toda la escena. Y en el caso de algunas películas que enfocan gran área de una ciudad, se conoce como gran plano general, que es un super plano donde no solamente se ve el objeto ni la escena, sino que se alcanza a ver un paisaje que es como una ciudad. Listo, eso es prácticamente lo que íbamos a reforzar el día de hoy. Ahora se abre el espacio para lo del storyboard, para mirar cómo les fue con esa actividad, qué dificultades tuvieron, pues estuvo muy fácil. Entonces aquí los escucho.
Todos ya colocaron su correo para al finalizar la sesión verificar si ya tiene compartido el Drive. En caso de que ya lo tengo, pues simplemente lo omito y sigo con el siguiente. Bueno, preguntas hasta ahí. Jesús, Isabela, Laura o alguno de los que están ahí. Pueden escribir en el chat. Profe, usted el viernes pasado grabó la clase. Sí, siempre se graban las clases. Bueno, entonces, ¿por qué no me las envía? Porque yo las envío solamente a la persona que lo solicita. Entonces la persona me dice, profe, yo no estuve, entonces me envía su correo o quiero repasar la clase y yo le envío la sesión que se grabó. Bueno, ¿alguna otra pregunta? O si no, pues procedemos a mirar cómo les fue con la actividad. Juan David Salazar, si me lo envió por WhatsApp entre hoy o ayer, entonces probablemente está ocupado con algunas reuniones. Entonces yo solamente las estoy colocando por medio del chat de la reunión. Por medio de WhatsApp probablemente se retrase ese, ese taller. ¿No se ha mandado el taller? No, no les he mandado talleres. Todas las actividades se han hecho al finalizar las sesiones. Simplemente que quedan 8 días para que la realice y pues las personas que no han estado, pues simplemente se les está construyendo un material físico, es decir, en caso de que no pueda haber un video por los datos, por el internet, entonces va a tener una lectura en donde se va a explicar la misma sesión. Eso se va a entregar a partir de la próxima semana debido a una reunión que se tuvo con los docentes técnicos para facilitarles el material a aquellos que no se pudieron conectar.